El estado nutricional de la mujer cuando se embaraza y durante esta etapa puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del bebé y la madre. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones, poniendo en peligro a ambos. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos para la madre y para sus hijos. La educación y el asesoramiento sobre nutrición se centran en mejorar la calidad de la dieta, instruyendo a las mujeres sobre cuáles son los alimentos y las cantidades que es necesario consumir para tener una ingesta alimentaria óptima. Ello también puede incluir asesoramiento sobre el consumo de suplementos de micronutrientes recomendados durante el embarazo, como por ejemplo suplementos de micronutrientes múltiples que contengan hierro y ácido fólico. Es necesario así un programa integral de educación sanitaria que incluya componentes sobre el manejo del estrés y la ansiedad, el abandono del hábito de fumar o los peligros del consumo de alcohol y droga. ¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos en Mamás en Sintonía. Es un placer para mí saludarle a través de esta señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre ponemos a su disposición los números telefónicos aquí en el estudio, el 323-6016 y 323-5626. Ojalá que pueda hacer este contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales. En particular se lo doy, Facebook, Vero Serrano, así me encuentra, porque se trata de eso, de hacer un programa personal, de un programa que esté muy cercano a usted con estos temas de mamás y bebés que le interesan. Recibo con mucho agrado a la licenciada en nutrición Daniela Rubio, que nos viene a hablar justamente de lo que ya usted escuchaba antes, la nutrición y el embarazo. Y bueno, pues vamos a iniciar dándole la bienvenida y hablando pues cuál es el peso ideal para concebir. Nos vamos por partes, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, pues es un tema que a quienes piensan embarazarse o ya están embarazadas, pues les debe interesar porque es parte de su salud y también determina cómo va a ser el pequeño que está por nacer. ¿Cómo estás? Bueno, te saludo nuevamente y que nos platicara sobre este peso ideal para concebir y la nutrición y la preconcepción. Mira, al igual que en toda la etapa de la vida, el peso ideal te va a mantener sana y te va a permitir un desarrollo adecuado, ¿no? En el caso del embarazo, en la concepción, si tú tienes un peso muy bajo o un porcentaje de grasa muy bajo, o sea, te falta demasiado, no te vas a poder embarazar, porque finalmente todas las hormonas están hechas de colesterol y de grasas, entonces demasiada poca grasa o muy poca grasa va a hacer que el embarazo sea muy, muy complicado, que no se pueda dar este embarazo. Y en el caso contrario, en el caso de la obesidad, aunque no hay estudios que demuestren que la obesidad por sí sola inhibe los embarazos, sí se ha visto y hay muchos estudios donde demuestran que si la mujer, por ejemplo, de las mujeres que tienen que entrar en procesos de fecundación, cuando pierden peso el embarazo es más sencillo. Y aparte, una vez que ya se embarazaron, haya sido de modo asistido o de una forma natural, el exceso de peso durante el embarazo va a tener complicaciones tanto fetales como maternas. El dar a luz con un exceso de peso va a disminuir la posibilidad de que sea un parto natural, por consiguiente la recuperación va a ser más lenta, va a aumentar el riesgo de enfermedades propias de la gestación, la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, que es la preeclampsia. Los niños van a ser macrosómicos generalmente, o muy grandes o muy pequeños, y esto va a tener consecuencias a lo largo de su vida. Cuando lleguen a la edad adulta van a tener más riesgo de enfermedades del corazón, más riesgo de enfermedades de diabetes. La madre en sí va a tener un riesgo muy alto de fallecer y de otras complicaciones que normalmente no tendrías con un peso saludable. Entonces, si estás considerando embarazarte, es importante pues que tengas un peso sano. Un peso sano es un peso adecuado para tu estatura, puede ser un poco más bajo, un poco más alto, pero siempre... Hay una relación específica. Hay una relación, ¿no? Que es el índice de masa corporal, que es lo que sería peso entre la talla al cuadrado.
y lo normal es entre 19.5 y 24.9. Es sencillo de sacar, saquen su peso, no sé, 50 kilos entre su estatura, 1.60, 1.50 es 1.5 al cuadrado y ya te sale ahí un dato, y con este puedes saber si estás dentro de un rango saludable. Todavía el sobrepeso puede considerarse saludable, ya la obesidad ya no, y el bajo peso, la desnutrición, tampoco se considera buena idea embarazarte y probablemente no lo logres. Es lo que pasa con las personas que padecen de anorexia nerviosa. Ellas tienen una pérdida de grasa corporal muy grande, entonces el embarazo es difícil, y les pasa también a las atletas. Las atletas tienen un trastorno donde tienen deficiencia de grasa corporal, tienen amenorrea, y su comida es muy controlada, entonces generalmente tampoco se pueden embarazar. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones a seguir en este caso? Cuando tienes un bajo peso, quieres embarazarte, lo estás planeando y notas que tienes lo podemos llamar padecimiento, porque puede ser que, dices tú, en un futuro, pues no les resulte, o bien el niño no nazca con un peso adecuado. ¿Cuáles son las acciones a seguir cuando el peso es bajo? Lo ideal es ir con un especialista en nutrición que te ayude. Primero, que determine si hay una deficiencia de grasa, porque puede haber un bajo peso, pero no necesariamente deficiencia de grasa. Si el bajo peso fuera por falta de masa muscular, entonces ya te encaminan a actividad física, cierto tipo de alimentos. O que ya así eres, tu corpulencia así es. O sí, puede ser que sea tu complexión, que sea por herencia y que no vas a tener ningún problema, ¿no? Obviamente, siempre que estás considerando embarazarte, pues vas con el especialista en ginecología y ya él ve si hay algún problema, pero lo ideal es que sí veas también un especialista en nutrición si es que ven que hay algún problema. Ok, y en el caso hablamos de la obesidad, también es cuando hay focos rojos que hay que atender, y ahí sí hay que determinar y hay que estar muy en relación con el nutriólogo, con el especialista en nutrición, porque de ahí, si vamos a embarazarnos o ya estamos embarazadas, tenemos que tomar una serie de alternativas específicas. Sí, así es. Tienes que tomar ciertas medidas para, ya sea si estás embarazada, como tú comentas, para no tener un aumento de peso muy grande y entonces no compliques más tu embarazo. Y en el caso de que te quieras embarazar, para tomar medidas, para ver cuáles son los hábitos que a lo mejor que son incorrectos, porque el ir con un nutriólogo, luego mucha gente no va, porque creen que, híjole, me va a poner a dieta, y desde ahí el término está mal. Ajá. Dieta es lo que todos comemos. Entonces todos estamos a dieta, ¿no? Entonces una dieta balanceada ya es diferente, una dieta saludable, ir haciendo cambios, exacto, ir haciendo cambios que pueden ser bien pequeños, pero bien significativos, y sobre todo si te quieres embarazar, ¿no? Y estos cambios significativos los podemos hacer estemos o no estemos embarazadas. Exactamente. Se recomienda pues esto, ¿no? De que el plato del buen comer, que es muy sencillo, que en muchas ocasiones los nutriólogos nos pueden dictar de una forma, pero si seguimos esas reglas, pues lo podemos lograr. Exactamente. También hablamos de la ganancia adecuada del peso. ¿Se suben cuántos kilos cuando estamos embarazadas? ¿Cuál es el parámetro que nos indica que estamos en el peso correcto? Se sabe que son, no sé, si me dejas mentir o no, de 9 a 12 kilos. ¿Sí? ¿Es correcto? Eso es lo adecuado para una persona de peso saludable antes del embarazo. También debes de considerar la estatura de la persona. Obviamente, si es una persona muy bajita, pues obviamente no va a subir los 12 porque va a ser demasiado peso. O si es una persona muy alta, 9 a lo mejor son muy pocos, ¿no? Entonces, para una persona sana de un solo embarazo, o sea, un solo producto, 9 a 12 kilos, pero ya por ejemplo si son más de un producto, gemelos o trillizos, o en el caso de las adolescentes tienen que subir más porque las adolescentes todavía están creciendo, entonces ahí sí es el crecimiento de dos personas, ¿no? En el caso de las embarazadas adultas, que la edad ideal 25, más de 20, menos de 20 se ha visto que tiene malos resultados, menos de 36, ya más de 36 se complica también. Si están en un peso sano, 9 a 12 kilos, ya más, si empezaste con sobrepeso, te recomiendan que subas como 11, si puedes subir 8, mejor, y si empezaste con obesidad, te recomiendan no más de 6. Y si estás baja de peso, puedes subir 15. En el caso de gemelos, puedes subir hasta 22 kilos, y en el caso de trillizos ha habido casos que suben hasta 30 kilos, pero pues ahí tienes que considerar que son 3, ¿no?
Claro. Entonces, eso es importante. Todas somos distintas, pero todas debemos cuidarnos. Se escucha un tanto complicado para muchas mujeres el estar monitoreando y a la vez saber qué dieta, como decíamos, balanceada, poder obtener, pero ¿cómo podemos, además de acercarnos al especialista de nutrición, cómo podemos saber que nosotros desde casa podemos cuidarnos? Porque muchas personas no tienen el acceso a los servicios de salud que debería ser. Claro. O se les complica porque quizás los servicios de salud ahí están, pero no nos acercamos a ellos. ¿Cómo saber desde casa cómo podemos alimentarnos, tener esta ganancia adecuada de peso, nutrirnos nosotros y también de que el bebé esté saludable? Después hablaremos esto de no comer por dos. Mira, lo ideal, si no puedes asistir a un nutriólogo, primero recordar que no estás comiendo por dos. Entonces, al principio del embarazo, los 3 primeros meses, el aumento de peso es muy poquito. Entonces, estarte tú monitoreando en tu casa, tener una basculita de estas que venden en los súper, una báscula sencilla, no tiene que ser una báscula cara, y estarte pesando tú una vez por semana, una vez cada 15 días. Finalmente, la cita con tu ginecólogo es una vez al mes. Si no puedes ir tan seguido, estarte tú pesando para que tú vayas viendo cómo vas subiendo de peso. ¿Cómo saber si estás comiendo bien? Como tú mencionabas con el plato del buen comer. Si estás incluyendo los 3 grupos de alimentos, sí, si estás comiendo de todo y no tienes grandes molestias, lo más posible es que estés comiendo bien. Una forma sencilla es consume fruta y verdura en cada comida. Y la combinación de ellas. Y la combinación. ¿Nos puedes dar algunas recomendaciones? Vamos a ir a una pausa y nos vas a indicar pues qué vamos a seguir y qué nos puede ayudar para tener un embarazo saludable. Nos vamos a una primera pausa. Regresamos con más. Esto es Mamás en Sintonía. Volvemos. Bueno, yo no tuve asesoría, así que dijera voy con alguna persona. Pero sí, pues simplemente balanceado, todo, frutas, verduras, carnes, pues en sí todo, pero combinado. Pues no fue mucho, algunos 6, 7 kilos, no fue gran cosa, mis embarazos, no subí mucho de peso. Experimentos.
placer seguir con usted a través de este programa. Le invitamos a que nos llame al 323-6016 y 323-5626. Pues aquí estamos abiertos para dar respuesta a estas preguntas, estas inquietudes que tenga usted. Está la licenciada en nutrición Daniela Rubio y nos está platicando sobre esto, cómo tener una dieta saludable cuando estamos embarazadas o bien cuando queremos concebir. Bien, estábamos hablando de eso, Dani. Así, les comentaba, para llevar una alimentación sana en casa, ¿no? Primero el control de peso, pesarte una vez por semana, recordar que el primer trimestre se sube 1 kilo, en el segundo y tercer trimestre es cuando el aumento es mayor, y tener en cuenta el rango que mencionábamos, ¿no? De 9 a 12 kilos. Si ves que ya vas muy alta, pues cuidado, ¿no? Y luego recordar que tienes que aumentar, el aumento a lo mejor en calorías suena difícil, ¿no? 300 y tantas calorías, pero equivale, por ejemplo, a una tortilla más, 2 frutas más y un vaso de leche más. O sea, no es tanto lo que tienes que aumentar. Se supone que con 5 porciones de lácteos, que serían 5 vasos de leche, de 4 a 5 vasos de leche, completas todo tu requerimiento de calcio. Y si no tomas leche, porque luego hay mucha gente que no toma leche, ¿no? Los quesos son otra opción, los yogures son otra opción, y ahorita está muy de moda lo que es la leche de soya y la leche de almendras. Y las bebidas de arroz, por ejemplo. Y las bebidas de arroz. Esas no son leches, o sea, finalmente es la leguminosa o la oleaginosa, o sea, la almendra o la soya, pero no son leches y contienen calcio, sí, totalmente de acuerdo, pero el calcio que contienen no se absorbe igual de bien que el calcio de la leche de vaca. La leche de vaca no necesitamos que sea leche entera, puede ser leche semidescremada o descremada. Y los quesos igual, puedes comer quesos bajos en grasa, queso panela, requesón, queso fresco, que son los que más se recomiendan, porque también si empiezas a comer de los otros quesos, por ejemplo el manchego, es grasa. Son más grasosos, ¿no? Entonces, sí tienes que comer lácteos, pero lácteos descremados. Y el yogur igual, yogur natural, si puedes natural mejor, si puede ser de búlgaros mejor, porque todavía contiene bacilos que te van a ayudar muchísimo para la digestión. Entonces, sí consumir lácteos. O en caso de intolerancia puede ser leche deslactosada, ¿no? También tenemos esa opción y es leche de vaca. De frutas y verduras, lo normal, no sé si han visto por ahí los anuncios de 5 al día, ¿no? Eso es en una persona que no está embarazada, en una mujer no embarazada. En una mujer embarazada tendría que ser un poco más de verdura y un poco más de fruta, 7 porciones, 8 porciones, y eso les va a ayudar también a tener una mejor digestión, a no estreñirse, a tener todas las vitaminas, todos los minerales que necesitas. En cuanto a las carnes, tendrías que consumir un pedazo más, y lo normal son 90 gramos, pues come un poco más de carne. Y frijol, lenteja, eso pues a tolerancia, ¿no? Son libres. Azúcares y grasas de preferencia que no consuman, pero eso es igual, para una persona sana, cualquier persona, lo ideal es que el azúcar y la grasa consumas lo menos que puedas. Se contrapone un poco el hecho de que hoy por hoy nos dicen los especialistas en nutrición que los lácteos no son tan buenos para los adultos, que ya no debemos de consumir la leche de vaca, pero en esa etapa, en la concepción, en la preconcepción, se requiere. ¿Son requerimientos específicos? Por el calcio. Lo que pasa es que durante el embarazo se está formando todo un sistema óseo nuevo, ¿no? El del feto. Entonces, si tú no consumes calcio, lo que te va a pasar es que a ti te va a dar osteoporosis. El bebé se forma, o sea, en el bebé no hay problema. El problema son los efectos secundarios a largo plazo en la madre. De hecho, el calcio generalmente se los dan a todas las madres, pero lo podrías completar con la alimentación. Si, por ejemplo, no tienes el acceso a suplementos, puedes completarlo con lo que consumes. ¿Hay algunos nutrientes específicos que necesitamos? El hierro, la anemia por el embarazo es normal, siempre hay algo de anemia, nada más que puede llegar a niveles muy importantes. Entonces les dan hierro. El hierro lo encuentras en todos los productos de origen animal, en las carnes específicamente. No importa si es blanca o roja. Normalmente como que piensas en hierro y crees que la carne roja tiene más hierro que la carne blanca, pero no, ambas tienen. Entonces el color ahí es otra sustancia. Entonces cualquiera puedes comer de productos de origen animal. Puede ser pescado, por ejemplo, puede ser el pollo, puede ser la carne roja, puede ser carne de cerdo. Y algo que antes se utilizaba mucho, que recomendaban mucho, era el consumo de hígado, ¿no? Porque el hígado es muy rico en hierro.
El problema del hígado actualmente es que para engordar al ganado le ponen clenbuterol, es una sustancia, un medicamento que los hace ganar masa muscular, les hace ganar agua y entonces pesan más, los venden más caros. Hay que tener especial cuidado con eso. Sí, porque se metaboliza en el hígado. Entonces, si tú estás embarazada y lo consumes y eres sensible, vas a tener complicaciones. Generalmente son de tipo agudo, pero son incómodas, dolores de cabeza, náusea, etcétera. Entonces, ahí sí el hígado ya no se recomienda tanto en este sentido, pero específicamente para hierro son estos. Los otros que contienen hierro, que son muy famosos también, las espinacas, ¿no? Todos hemos oído que contienen hierro. El problema de ese hierro es que no se absorbe tan bien como el de la carne y necesitas cantidades muy grandes para absorberlo. Entonces, el hierro de los vegetales es bueno, pero no se absorbe tanto como el de los animales. ¿En qué momento notas que tu requerimiento de hierro es pues ya más agudo y requieres ya precisamente de inyectarte, de suministrarte algunas hierro de otra forma? Normalmente, bueno, les hacen las evaluaciones cada mes, ¿no? El ginecólogo, y ahí determinan lo que es la hemoglobina. Si sale demasiado baja, les ponen el hierro. Una forma práctica, como lo podemos nosotros ver, si la conjuntiva en tu ojo, normalmente a todos se nos ve rosita. Si tú te la ves y se ve muy blanca, es porque tienes anemia. Entonces lo ideal es que vayas al médico, porque no todas las anemias son por deficiencia de hierro. Puede haber por deficiencia de ácido fólico, por otras sustancias. Entonces es importante, si tú notas que te sientes muy cansada, más cansada de lo normal, que tus conjuntivas están muy pálidas, que tu piel está muy pálida en general, lo ideal es ir con tu médico, porque también inyectarse, por ejemplo, uno luego se siente cansado y dice, ay, me voy a inyectar vitaminas, ¿no? El hierro no es así, o sea, no es recomendable que tú digas, ay, como que yo creo que tengo anemia y te inyectes hierro, solamente bajo indicación médica. ¿Qué ocurre cuando la mamá llega al momento del parto y tiene anemia? ¿Qué ocurre con la mamá y con el niño? Lo que puede ocurrir con el niño es un crecimiento un poquito disminuido por la misma anemia, y la mamá puede llegar a complicarse, pero son complicaciones de tipo agudo. Generalmente el producto va a estar bien. ¿Se relaciona con la pérdida de sangre a la hora del parto de la cesárea? Sí, en las cesáreas y en el parto natural hay una pérdida de sangre, pero es normal. De hecho, el volumen de sangre aumenta. O sea, si tú normalmente tienes 4 litros, cuando te embarazas tienes 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para el parto, para perder sangre, porque ahí pues vas a perder. Si la pérdida de sangre y aparte ya tenías anemia antes es muy severa, puedes requerir que te transfundan sangre, porque es demasiada la anemia que tienes y entonces el cuerpo no puede funcionar con muy poca hemoglobina. En el sector salud siempre nos fomentan que tomemos ácido fólico. ¿Es determinante para el embarazo, es determinante para el bebé gestante? Mira, el ácido fólico disminuye la posibilidad de errores del tubo neural, del cierre neural, y las mexicanas por genética tenemos una deficiencia en la absorción de ácido fólico. Entonces, no sé si se han fijado, casi todos los cereales, un montón de productos industrializados están adicionados con ácido fólico por la deficiencia que tenemos genética. Y aparte, la cantidad de embarazos que se planean es alrededor del 5%. Entonces, para evitar esta deficiencia de ácido fólico, te lo dan en los alimentos, pero lo ideal es que la tomes antes de la concepción, 3 meses antes de la concepción, y no solo la mamá, también el papá, porque se ha visto que ayuda a la espermatogénesis, aumenta el número de espermas y hace que el embarazo sea más fácil, pero solo se toma los primeros 3 meses. Porque es cuando se forma el tubo neural. Ya después, los siguientes, su efecto es muy bajo. Ajá. Muy bien, pues vamos a ir a otra pausa y al regresar cerramos esta parte del ácido fólico, y también es importante tocar el tema del zinc. Gracias por estar con nosotros. Volvemos después de esto. La asesoría que da el ginecólogo, que uno asiste al médico, y pues nos dan más o menos las porciones que hay que comer y que hay que comer sano, sobre todo frutas y verduras. Y es uno de los mitos que nos dicen los doctores es de que no hay que comer doble, sino hay que comer un poquito, sí vamos a comer un poquito más, pero no lo doble.
Continuamos en Mamás en Sintonía, pues con esta plática que queremos hacer justamente, como ya les decíamos a un inicio, cercana a usted, con un lenguaje coloquial, que las mamás entiendan, para que quieran pues estar saludables en este momento. Estamos hablando del embarazo, cómo sentirnos y mantenernos pues adecuadamente para tener pues el final de esto que sería el parto o la cesárea, pues algo exitoso y que nuestro bebé se encuentre bien. Estábamos hablando de esta ingesta, de cómo acudir al ácido fólico, en qué alimentos lo encontramos o bien que nos lo suplementen. Ok. En los alimentos los encontramos en los alimentos de hoja verde, verde oscura, espinacas, acelgas, inclusive un poco en la lechuga, el brócoli, todos estos alimentos vienen adicionados en los cereales, en la barra de pan, en cereales para desayuno. Y si tu consumo de estos, sobre todo de las verduras y frutas, es bajo, lo puedes adicionar tomado en pastillita. En los centros de salud, en todos te dan el ácido fólico. Y si no lo puedes comprar en alguna farmacia, sí, es muy económico, es muy accesible el ácido fólico. Sí, no es tan difícil el consumo del mismo. Me comentabas que es indispensable los primeros 3 meses, incluso también en el papá. Después, ¿cómo sería acercarnos al ácido fólico? Posterior los primeros 3 meses es igual, suplementado, ya después nada más en los alimentos, en el consumo de verduras y frutas, sobre todo verduras son las que más lo contienen y cereales. Entonces, mientras consumas este tipo de alimentos, la deficiencia es poco probable, y ya no necesitas tomar pastillas. Y a veces o generalmente les dan multivitamínicos, Materna o algún otro, pero aquí es bien importante que sí tomen el que es específico para el embarazo, porque hay algunas vitaminas que en exceso tienen el efecto contrario. Por ejemplo, la vitamina A, el exceso de vitamina A es teratogénica, es decir, que muta al feto, ¿no? Entonces puede tener mutaciones el bebé o puede producir inclusive abortos espontáneos, las dosis muy altas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tomar cualquier multivitamínico. Y no siempre se requiere. No, exactamente. Entonces, en caso de que requieras un multivitamínico, que sea un multivitamínico especial para mujeres embarazadas, no cualquier multivitamínico, ¿no? Porque luego hay para mayores de 70, para diferentes etapas. Entonces sí escoge justo el que es para la etapa del embarazo. Bueno, y también de acuerdo a la recomendación de tu médico, ¿verdad? Obviamente. Sí. ¿Y el zinc? El zinc ayuda a todo lo que es la maduración del feto, la maduración sexual, el desarrollo de las gónadas, del género, ¿no? Para el femenino, masculino, etcétera. Entonces, también lo debemos de consumir. El zinc es un mineral, lo encuentra sobre todo en lo que son las frutas secas, nueces, almendras, etcétera, y en verduras también en general. Entonces, otra razón más para consumirlas. Y en el caso de las frutas secas, de las oleaginosas que les llamamos, el consumo en México no es tan alto. De repente el cacahuate, ¿no? Asados, te lo comes, pero lo ideal es que consumiéramos todos los días este tipo de alimentos. Inclusive en el plato del buen comer vienen, están muy chiquitos y uno puede no darse cuenta, pero sí te recomiendan que todos los días te comas por lo menos 5 piezas, 10 piezas de nueces, de almendras, pero también no exagerar, porque el lado contrario de ellas es que si comes demasiado aumentas también de peso, ¿no? Como con todos los alimentos. Pero entonces tu dieta debe incluir legumbres, fruta, verduras, incluye todos los grupos de alimentos que mencionábamos del plato del buen comer. La posibilidad de deficiencia es muy baja. Entonces, mientras no te vayas justo a un tipo de alimento, que luego pasa con los antojos, ¿no? Que como que quieren comer solo cierto tipo de alimentos, entonces hay que recordar que no es solo ese tipo de alimentos. Está bien que tengan los antojos, pero aparte hay que consumir el resto de los alimentos. ¿Por qué ocurre esto de los antojos? ¿Ya es una idea preconcebida o nos queremos chiquear o qué ocurre en nuestro organismo que nos hace que de repente cosas que no comíamos antes las queramos comer? Lo que pasa es que durante el embarazo las hormonas obviamente se alteran, hay una nueva cantidad de hormonas en tu cuerpo y eso altera los sentidos del gusto muchas veces. El olfato y el gusto se alteran. Entonces, por ejemplo, la náusea puede ser por cualquier olor, ¿no? Se desarrolla por olores que de repente están cocinando y ya no pueden cocinar o este tipo de cosas, pero es por los cambios hormonales. Entonces, la predilección hacia ciertos alimentos está relacionado a este tipo de cambios hormonales y un poquito hacia la parte cultural y social de nuestro país, ¿no? Que una embarazada siempre se le va a chiquear más que a una no embarazada.
Entonces, pues también quieres un poquito más de atención, pero sí tiene una parte que es fisiológica de los cambios hormonales que ocurren en tu cuerpo. Me regreso un poco para poder delimitar este tema que hablamos sobre el ácido fólico y el zinc. Cuando la embarazada se da cuenta precisamente que está esperando un bebé después de los 3 meses, por ejemplo, porque ha ocurrido, o incluso hay mujeres que al dar a luz se dan cuenta, parece increíble, pero ha ocurrido. ¿Qué sucede si no tienen estos nutrientes necesarios, si no han tenido una dieta balanceada? ¿Qué pasa? Mira, como te comentaba yo, los embarazos planeados en México son pocos. Sin embargo, lo que pasa con el feto y con el desarrollo fetal es que finalmente lo va a tomar de la madre. La que se desnutre es la madre. El feto o el futuro recién nacido tiende a no desnutrirse o a no tener problemas, a menos que la deficiencia sea muy severa desde antes de la concepción en la madre. Lo que va a pasar es que van a ser abortos espontáneos. Cuando el producto viene con muchas malformaciones genéticas por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de zinc, lo que ocurre es que se pierde el producto. Entonces son los abortos espontáneos, que muchas veces, como tú decías, no sabían ni que estaban embarazadas y pierden al producto. En la mayoría de las ocasiones siguen comiendo, siguen con su vida habitual, y lo que pasa es que se desnutre la mamá. Para que tú tengas una deficiencia muy severa de hierro, de zinc, de calcio, tú ya tendrías secuelas, o sea, tú ya te hubieras dado cuenta antes del embarazo que tienes alguna deficiencia, porque por ejemplo el ácido fólico produce también anemia, entonces tú ya te hubieras dado cuenta que tenías alguna deficiencia. Entonces, cuando se embarazan sin saber que se embarazan y sin un cuidado prenatal y todo alrededor del embarazo, lo que pasa es que se desnutren ellas y puede llegar a tener consecuencias en la edad adulta del niño, pero en el corto plazo no tienen efectos ahí instantáneos, a menos que haya deficiencia previa. Tocábamos el tema de la cultura en el país, de la cultura en México, que quizás no tenemos esta educación que no nos imparten desde tempranas horas, desde pues la educación básica que estamos aprendiendo sobre sexualidad y esto. ¿Qué tan importante sería que se aplicasen políticas públicas en donde supiéramos cómo alimentarnos y también saber, ya estamos en la adolescencia, cuántas adolescentes nos embarazan y que tuvieran estos conocimientos de qué deben hacer? Tú como especialista en esto, ¿qué aportarías sobre el tema? Mira, se supone que la educación pública creo que desde la primaria les empiezan a meter temas de nutrición. Desafortunadamente, y bueno, yo lo he visto con una prima, hace poco me tocó ver sus libros de texto, creo que son como muy repetitivos, pero a la vez muy abiertos, como que no les explican bien cómo debería ser. Yo creo que la educación en este sentido podrían darlas especialistas en el tema, no obviamente que vayas tú a dar todo el año, ¿no?, de clases, pero a lo mejor 1 o 2 días o hacerles talleres para que los niños se vayan educando y para que eduquen finalmente a sus papás, porque la educación de alimentación es de tu casa. Entonces, si en tu casa la educación en la alimentación es mala, entonces a ti como niño te va a tocar educar a tus papás, ¿no? Entonces lo ideal sería, si no podemos educar a los adultos porque son más complicados, pues tratar de educar a los niños, pero con programas de educación que den mejores resultados, porque evidentemente no han dado resultados. Tenemos los índices de obesidad más altos, ¿no?, a nivel mundial, tanto en niños como en adultos. Entonces yo creo que la forma en que hemos estado atacando este problema está mal. Yo creo que se deben hacer más talleres, cosas recreativas, no nada más en el libro donde ves el dibujito y ya, ¿no? Y en este caso invitar a los padres de familia sería una buena opción, porque la dieta del mexicano, pues sabemos cómo es, y nuestras mamás, bueno, en algunos casos quieren alimentarlos lo mejor posible y algunas piensan que pues el antojito o no sé, algo que en casa ha sido ya una tradición es lo bueno para el niño. En este caso después ya para el adolescente se embaraza la hija y le dicen, bueno, pues tus atolitos y tu arrocito y no sé, y sabemos que pues eso no es lo ideal. Incluso te dicen, vas a en un futuro amamantar y te damos tus atolitos para que estés preparada. Sabemos que esto no es verdad. Exacto. Y otro problema del embarazo adolescente es que generalmente lo quieren cubrir, ¿no? Una adolescente embarazada difícilmente va a llegar con sus papás y les va a decir, ay, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿no? Generalmente tratan de que no se les note, entonces también por eso se desnutren más las niñas embarazadas que una mujer adulta que ya planeó su embarazo, que quiere
el producto, Sí. ya es más difícil en las adolescentes. Ahí está la diferencia entre la planeación, entre el conocer y también pues estar cercanos a un especialista que nos pueda ayudar en mucho. Vamos a una nueva pausa, le invitamos a que nos llame, le repito los teléfonos y los pongo a su disposición, 323-5623 y 323-6016. No duden en llamarnos, volvemos. Trataba de seguir más bien los pasos que me indicaban porque a mí me tocó la oportunidad de tomar orientación en el seguro. Nos mandaban cada mes y de acuerdo a mi peso, si iba aumentando, pues ya me daban más o menos. Había ocasiones que sí se podía llevar, como decían, verduras, frutas, o sea, trataba de complementar mi alimentación. Pero comida chatarra casi nunca he sido de mucha comida chatarra, la verdad. Qué bueno. Muy complacidos de recibir sus llamadas aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar justamente en sintonía. Bueno, pues Liliana Jiménez de Cuandureo nos dice: estoy muy delgada y me dicen que no puedo embarazarme. ¿Esto es cierto? Era lo que comentábamos al principio del programa. En ocasiones el estar demasiado delgado hace que tengas deficiencia de grasa corporal y esto va a alterar los ciclos menstruales y la posibilidad de un embarazo. Pero no es imposible. Lo ideal es que vaya con un especialista y intente a lo mejor un incremento de masa corporal, que sería tanto músculo como grasa, pero de una forma saludable. Ok, Joaquín Narváez del Centro dice que su esposa es obesa, que si tendrá dificultades. Tienen 3 años de querer concebir y no lo han logrado. Depende del grado de obesidad. La obesidad se relaciona con otra enfermedad que es el síndrome de ovario poliquístico. Y en esta enfermedad hay alteraciones del número de óvulos que pueden llegar a fecundarse. Entonces, lo ideal también sería que fueran con un especialista, con un endocrinólogo tal vez, para que él vea si no hay alguna otra alteración. Pudiera tener otra enfermedad, no solo la obesidad como tal, que le impida el embarazo, pero la obesidad sí aumenta la posibilidad de no embarazarse, ¿no? Aumenta como el riesgo. Lo ideal sería que también no solo vaya con el endocrinólogo, con el especialista, sino que también busque la forma de controlar su peso. Mireya Suárez de Vistabella dice que todo se le antoja, que tanto puede, pues, darse estos gustitos. Ok, depende también que se te antoje, ¿no? Si se te antoja 1 litro de café, pues lo ideal es que no te lo tomes, ¿no?
Pero si se te antoja a lo mejor fruta, verdura o algunas cosas así, si se te antoja comida chatarra, comida picante, lo que puedes hacer es consumir a lo mejor verdura con un poco de picante, pero no tanto, porque acuérdense que hay gastritis durante el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso a continuación. Así, más bien buscar de los mismos chiles que no son tan irritantes. Entonces pudiera ser chile fresco en lugar de chile en vinagre, pudiera ser chile piquín en polvo en lugar de salsa valentina, para encontrar este sabor picoso, ¿no? Y en el caso de las cosas dulces, pudiera ser fruta con un poco de yogur o alguna de estas. Y si no hay problemas con su peso, se pueden dar un gusto una vez al día, tal vez, ¿no? Lo ideal sería saber, pues, conocer a la persona. Yo les puedo decir que todos los días, todos los antojos que quieras, pero tal vez tiene exceso de peso. Entonces tal vez es una vez a la semana, entonces depende de cada persona. Y tal vez buscar qué alimentos pues se nos antojan, pero no son tan dañinos o no nos subirán tanto de peso. Por ejemplo, hablábamos de la fruta, ¿no? Sí. Se te antoja algo fresco, bueno, pues vamos por la fruta en lugar de refresco, vamos a tomar agua, claro, y así. Bueno, Salud Riquelme dice que subió mucho con su primer hijo, que está embarazada nuevamente, y entonces si será lo mismo o cómo puede hacer para que no le suceda lo mismo. Cada embarazo es diferente, y si ya se tiene la experiencia de que en el primero se subió mucho y se está preocupado por no subir tanto, probablemente no vaya a tener los mismos resultados. Claro que si sigue el mismo manejo que siguió en su embarazo previo, pues probablemente vuelva a tener los mismos resultados. Entonces es cuestión de cómo se aproxime ella a su embarazo. Okay. Bueno, pues hablábamos hace ratito sobre algunas molestias gastrointestinales que se presentan y también las denominadas náuseas. Sabemos que esto ocurre y además, si comemos de más, obviamente nos vamos a sentir no muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se presenta y cómo podemos ayudarnos en esto? Mira, los primeros 3 meses las náuseas son normales, náusea y vómito, y generalmente son de predominio matutino, o sea, cuando despiertas con asco. Entonces, ¿cómo pueden ayudarse? Una galletita salada, los alimentos secos, salados y fríos disminuyen la náusea. Entonces, por ejemplo, unas galletas saladas a un lado de la cama como primer alimento te pueden ayudar a disminuir la náusea. Los alimentos caldosos, por ejemplo, una sopa, un caldo, es más fácil que llegues a vomitarla a que sea un bistec, ¿no? Tan solo por la cantidad de líquidos. Si tienes mucha náusea, trata de consumir alimentos de este tipo, fríos, secos y salados, y va a disminuir la náusea que se siente y la posibilidad de llegar al vómito. Y también es importante que sepan que si pasan de los 3 meses y siguen con estas molestias, también hay que checarse porque hay una enfermedad que se llama hiperemesis gravídica, que es exceso de vómito durante el embarazo, que puede llegar a ser incapacitante porque las hace perder peso en lugar de ganar peso y limita el desarrollo fetal. Entonces también es importante eso. Otra de lo que se quejan es la gastritis, y la gastritis es por los cambios hormonales. Entonces aumenta la cantidad de ácido gástrico que tienes, entonces eso hace que tu digestión sea un poquito más pesada. Si sufres de gastritis previo al embarazo y te embarazas, lo más probable es que se empeore un poquito. Entonces, ¿qué alimentos evitar? Pues los irritantes, ¿no? Refrescos, picantes, cosas muy frías, cosas muy calientes, mucho volumen, como tú decías, saltarse las comidas. Es más bien tener 4, 5, 6 comidas al día, porque durante el embarazo empiezan a sentirse muy cansadas, ¿no? Entonces pueden estar comiendo todo el día, pero también hay que ver qué vas a estar comiendo, ¿no? Fruta, verdura, cosas así, y aparte tus comidas completas, desayuno, comida y cena, ¿no? Y otra cosa de la que se quejan mucho es el estreñimiento. El estreñimiento es porque el crecimiento fetal, esto es en los últimos meses del embarazo, va creciendo y entonces comprime lo que es el colon y todo el aparato digestivo de la mujer y aumenta el estreñimiento. Entonces, consumir agua y mantener su actividad física. Actividad física moderada, no correr un maratón ni nada por el estilo, salirse a caminar 20 minutos les ayuda al embarazo, les ayuda a la digestión, les hace sentir más a gusto. ¿A partir de qué mes podemos comenzar a ejercitarnos? Normalmente los primeros 3 meses, que son los de más riesgo de aborto, los ginecólogos les recomiendan que la actividad sea baja, sea poca, pero tampoco les quitan la actividad, a menos que sea un embarazo de alto riesgo. En el caso del resto de los embarazos, puedes hacer tus actividades normales, ya al final no te dejan manejar, ¿no? O algunas cosas, pero es por el tamaño, básicamente. Pero en realidad no hay así como algo que te inhiba a hacer ejercicio. Entonces puedes hacer tus actividades de siempre.
Si antes ibas, no sé, a Zumba o alguna de estas cosas, pues por lo menos salte a caminar si ya no quieres ir a esas actividades, porque te aumentan pues la posibilidad de alguna lesión por el exceso de peso que tienes. ¿Qué ocurre con esto que platicábamos, que son algunos consejos de las mamás, de las tías, de las abuelitas que te dicen que tomes algunos atoles para estar mejor y para que vaya encaminada a la lactancia ya para un futuro? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué tan bueno es tomar la lechita de arroz y este tipo de cosas? Mira, los atoles en sí no son malos, nada más que tienes que considerar que estás consumiendo cereales, ¿no? Que no es nada más la leche o no es nada más el agua, sino que ya está adicionado con algún otro alimento. Entonces, considera tu peso. Si tienes un peso ya alto, si ya ganaste más de 12 kilos y te empiezas a tomar atolitos en el último mes o en los últimos 2 meses, vas a subir mucho más de lo que ya subiste. Entonces, ahí tienes que considerar qué tanto ha subido. No son malos en sí, pero tampoco aumentan la posibilidad de que haya lactancia. O sea, perfecto. Eso es una fantasía. Es un mito. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto, los mitos, y lo que debemos hacer es acercarnos a los especialistas y también estar siempre bien informados. Vamos a una pausa, regresamos para la recta final de Mamás en Sintonía. La esperamos. Sí, 5, 4, 3, 2. Lo podemos ir introduciendo para después invitar. Ahorita hablamos de ejemplos y al finalizar hablamos de cómo podemos atendernos en el posparto. Ah, ok. La pérdida de peso del posparto. Sí. Además ahí invitamos para un próximo programa. Okay. Para que vengas otra vez. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Y al final hacemos el comercial. Ok. Así el comercial. Donde te pueden encontrar y tus números. Luego me van a correr, pero no, pues también es la idea, ¿no? ¿Verdad? Que la gente sepa con quién es poder acudir. Pero espérame, no me sé mi número del consultorio. No, se me olvida, pero traigo una tarjeta. Un correo. Así es, aquí continuamos con Daniela Rubio, que nos está asesorando cómo debemos nutrirnos mientras queremos embarazarnos, y bien cuando ya estamos, pero también hablaremos, y se lo prometemos más adelante, la tendremos aquí con nosotros para que nos hable precisamente sobre la nutrición en el posparto. Y también nos piden, Dani, algunos ejemplos de cómo podemos nutrirnos durante el embarazo. Mira, durante el embarazo, como les comentaba y como tú decías, sigan el plato del buen comer. Coman frutas, coman verduras, todos los grupos de alimentos, no hay ningún alimento prohibido. Hay algunos que se recomienda disminuir, por ejemplo, disminuir el consumo de cafeínas, de grasa saturada, por ejemplo, las grasas malas, digamos. Pero finalmente es una alimentación igual que en cualquier etapa de tu vida en respecto a los alimentos. Lo que varía es un poquito las cantidades, ¿no? Un poco más de fruta, un poco más de... Y tener cuidado porque es un poco más, son 300, 400 calorías. Inclusive la lactancia tiene un requerimiento más alto de energía. Cuando ya estás lactando ahí sí tienes que consumir más alimentos. A pesar de que ya no está en formación un ser dentro de ti,
todavía todo lo que es la producción de leche aumenta mucho más tus requerimientos de todos los nutrientes, ¿no? Y muchas veces como que consideramos que el embarazo requiere más porque es el crecimiento de un nuevo ser, pero no, es también durante la lactancia el requerimiento de energía es bien alto. Entonces, considerar que estás consumiendo o comiendo no por 2 como tal, porque por 2, pues uno pesa 3 kilos, o sea, va a pesar a lo mucho 3,5. Entonces, no estás comiendo por Dios, estás comiendo por ti y por un ser que se está formando. Que sepan más o menos cuánto se sube. Una mujer embarazada aumenta 1 kilo de músculo, aumenta 3 kilos de grasa y esos 3 kilos de grasa los aumenta para la lactancia. Y lo demás es lo que aumenta el feto, lo que pesa el feto, lo que aumenta de sangre y lo que pesa la placenta. Entonces, en realidad, durante el parto pierdes la mitad de lo que subiste. Entonces, la pérdida de peso posterior al parto no debería ser tan complicada. Por eso es importante que sí vayan controlando su peso. Si no tienen la posibilidad de ir con el ginecólogo cada mes, que es lo ideal, pues sí estarse controlando en casa, ¿no? Considerar que si subes 20 kilos, tu parto va a ser más complicado, posiblemente tengas complicaciones durante tu embarazo, tu bebé va a tener complicaciones tanto cuando nazca como posteriores. Entonces, irte tú controlando tu peso, y eso yo creo que lo debemos de hacer siempre. Inclusive ya que nazca el bebé, estarte tú monitoreando, porque muchas veces no sabemos ni cuánto pesamos ni cuánto medimos. Y te das cuenta ya cuando tienes un exceso de peso muy importante, que entonces, ay, me sobran kilos. Entonces, estarse uno checando, no obsesionarse, tampoco crean que estoy diciendo que se obsesione en uno, pero sí por lo menos cada 6 meses pesarte o cada 3 meses para saber cómo vas y para saber cómo estás comiendo, porque yo creo que somos bien conscientes de lo que comemos, y la ventaja del embarazo es que casi todas las mujeres o todas las mujeres quieren que su bebé esté bien, entonces se cuidan muchísimo. Entonces, ahí es como la ventaja que tienes es que puedes educarlas y que se vayan acostumbrando, y una vez que nazca su bebé, que sigan con esos buenos hábitos, ¿no? Hablando de complicaciones, pues justamente resulta un tanto complicado para algunas mujeres acercarse a un especialista en nutrición. Lo ideal sería, platícanos un modelo ideal de estar bien controlado, bien monitoreado y bien vigilado, y además de este asesoramiento, ¿cuántas citas tendríamos que ir con un nutriólogo durante el embarazo? Sería igual que con tu ginecólogo, una vez al mes, para ver cómo vas aumentando, y también para ver qué dice el ginecólogo. Tampoco son citas cada 8 días. O sea, la idea es educar, no tenerte con un menú, ¿no? Que te digan, el lunes comes esto, el martes esto, sino más bien, puedes comer esto o esto o esto, pero en estas cantidades, y que tú te acostumbres a las cantidades. O sea, es lo ideal, porque también hay nutriólogos que solo manejan el menú, pero lo ideal es que sea más bien que te enseñen a comer en porciones saludables, que no sea nada más el menú, porque finalmente el menucito lo puedes bajar de cualquier revista de internet o de internet, ¿no? Entonces, lo ideal es que te eduques, que te digan, que te enseñen a comer en cantidades saludables, y una vez al mes es más que suficiente. En el sector salud, tú particularmente estás en el hospital infantil, en el hospital civil, perdón. ¿Cuántas veces acuden las mamás? ¿Cuántas veces tienen que hacerlo? ¿Es una vez por semana? En el seguimiento ginecológico van una vez por mes, pero van una vez por mes al ginecólogo. Desafortunadamente, en el área de nutrición no somos suficientes nutriólogos, y nosotros vemos a los pacientes cada 2 meses o cada 3 meses, inclusive por falta de personal. Entonces, ahí es con el ginecólogo una vez al mes. Una vez al mes. Bueno, pues nos pedían también un ejemplo. Bueno, estamos en el primer trimestre. Nos levantamos, ¿qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? Nos levantamos, y de preferencia no hay que dejar que pase más de 1 hora sin que comamos algo. Desayunar algo que incluya, puede ser leche, puede ser queso, puede ser jamón, puede ser algún producto de origen animal, algún cereal, pan, tortilla, bolillo, o cereal con leche si quieres, y alguna fruta. Entonces puedes desayunar, por ejemplo, huevos revueltos con nopales, ya llevas la verdura, ya llevas el huevo y 2 tortillas. Entonces ya ahí estás incluyendo todos los grupos de alimentos. Si no te gusta la leche, pues un té, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿Cómo podemos acercarnos a ti para que nos asesores sobre esto? Pues les doy mi número telefónico, pueden hablar con toda confianza, mi celular es 44 31 19 24 93, o mi correo electrónico darume5@hotmail.
Pues te agradecemos mucho, gracias por esta asesoría, gracias por educarnos en cuanto a la nutrición, que es básico para cualquier ser humano en la etapa que sea. Te estaremos invitando para próximos programas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos sintonizado, gracias también al patrocinio de Esfero. Le esperamos en la próxima aquí en Mamás en Sintonía. Pásela bien.